Uno anda cargado, desde que allá vivimos 90 días de anarquía horrible, de persecución, de muerte, de sangre, de tortura, de encarcelados. Salir de tu país sin nada, con lo que andas puesto, a otro país que no conoces. ¿Cuándo habían empezado a venir aquí a la iglesia y cómo empezó? Bueno, es que nosotros comenzamos desde el año pasado, desde abril del año pasado. Sí. Eso como asociación, pero empezamos a dar techo. No dábamos comida, dábamos techo. Dimos techo por 3 meses porque la gente venía a la calle. Han habido como olas. Sí. Después nos dimos cuenta de que el hambre era demasiado, la parte del techo era insostenible. Así es que dijimos comida y nos concentramos en la comida como el foco principal para después ayudar en la parte migratoria, en la vestimenta, en la parte médica, todo lo demás, porque no puedes darles de comer y dejarles las otras cosas afuera. La pérdida del territorio juega un papel muy importante en esos cuerpos. Para llegar hasta aquí tuvieron que atravesar muchos peligros. Fue como crucé la frontera, muchos estuvieron antes en casas de seguridad. ¿Qué encontrás en el cuerpo? El impacto, la incertidumbre. Y que es incierto porque no tenés trabajo, no tenés comida, no tenés tus medios de vida, los dejaste. Uno quiere estar en su casa, con su familia y venís a un lugar que no conoces, que no sabes quién, que ni siquiera en la calle te pueden saludar porque no te conocen. Es una situación, un giro de 90 grados. Estás en el confort de tu familia, de tu casa, de tu pueblo, de tu país, y de repente, como que agarres una pelota y la tires en una pila. Eso nos pasó. Bien comidos, bien descansados o tenemos estrés, todo eso influye cómo pensamos, en lo que hacemos y demás. Entonces la idea es traer el cuerpo un poco más de presencia, sentirnos bien, trabajar con procesos que están pasando y también dejar que a través de la relajación esas energías como fluyan, se muevan, se transformen en otras cosas. Estamos haciendo un documental para documentar este trabajo con el cuerpo, darle más importancia, darle importancia a las cosas que están pasando. Todo es con mucho cuidado y estamos trabajando con la idea del cuerpo partido, entonces todo lo que estamos filmando es sin rostros, sin documentar identidad. Luego yo estoy filmando improvisaciones de danza después de las clases que tienen que ver con las reflexiones que van a pasar. Entonces la idea es hacer un documental artístico para luego traerlo de nuevo a Costa Rica y darle voz a las cosas que están pasando. Vamos hacia la punta opuesta. Le tengo que dar peso al cuerpo para que la pelota no se caiga. Tienen que caminar, caminen. Estuvo bonita, bueno, pero yo misma te manifesté que por el impacto de lo que había vivido yo, como que necesitaba múltiples sesiones para mejorar un poco. Me sirven todos, pero en especial el último que hicimos hoy.
me gustó. Como que me catapultó, me sacó de mi mundo que estoy viviendo de conflicto y pasé a otro, más suave, más gentil, más amable con el cuerpo, con la mente. Los ejercicios de respiración son muy buenos, los ejercicios de meditación y aún los ejercicios que estuvimos haciendo corporales son buenos. Apoya a sentirse mejor uno. Porque el asunto es que jamás nos vamos a sentir mejor, porque no estamos en nuestro país, no estamos en lo nuestro. Te propongo que terminemos con una respiración así, porque sé que se movieron cosas. Respiración profunda. Lo dejas ir, el cuerpo que se sienta liviano, que se vaya por la tierra. En Nicaragua se estaba quemando el corazón del país, que es la Reserva Indio Maíz, y como ambientalista pues comenzamos a convocar. No teníamos armas, estábamos solo con nuestras voces. Desde ahí comenzó la persecución, acecho del partido de gobierno. Tocó otra cosa que salir huyendo sin nada de mi país. Entré con $50 y una mochila y la ropa que andaba. Y tenía meses de andar huyendo en Managua, en diferentes puntos de la capital, pero ya fue imposible seguir en Nicaragua. En este mes cumplo un año de estar acá. Ha sido muy difícil, he vivido cosas que nunca imaginé. El exilio duele. Como mujeres decidimos unirnos porque miramos la necesidad que como mujeres teníamos que estar juntas, para llorar juntas, para reír, porque casi la mayoría estamos lejos de nuestra familia y la mayoría estamos solas acá. Pasé mucho sin dormir, tantas cosas que tenía acumuladas que logré dormir como 5 horas, algo que solo he hecho desde más de un año, desde el 12 de abril a esta fecha, solo dormía 1, 2 horas, 2 horas. Estas técnicas que nos han enseñado a través de estos espacios ustedes, nos han servido muchísimo. He dedicado tiempo para mí, que es algo que no hacía más de un año. Entonces siento que mi cuerpo como que lo necesitaba. Creo que me ha servido muchísimo. En febrero de este año tuve un aborto. Cuando me di cuenta comencé a amar a esos hijos porque eran 2 embriones los que tenía. Estaba muerta de miedo, pero sabía de que sí podía porque siempre he sido una mujer muy independiente. Sé que sí pude, muy jovencita, cumplir muchos sueños y metas. Podía ser madre, pues. Me eché ese reto encima y dije adelante, pero no pude. El 25 de febrero el escolta y chofer del alcalde de la ciudad me llamó y me amenazó de muerte. Me dijo cosas horribles, que iba a hacer mi cuerpo pedazos. Me produjo un dolor fuerte de vientre, que sangré mucho. Y me llevaron al hospital y ya había perdido el embarazo. Eso me cambió la vida. Yo no le deseo nada a ninguna mujer esa experiencia. Ninguna mujer tiene derecho a vivir eso. Quiero entender la tortura. Entender la mano que golpea el cuerpo de otro ser humano. Me encrespa la imagen de una mujer pequeña, agazapada entre sus cabellos negros. Ella los piensa como manto que la vuelven invisible, para desaparecer de la escena. Y sí, volver, cuando las calles estén mansas, cuando la hombría sosegada por el amor no le cause miedo. Quiero entender la violencia, como si fuera una enfermedad que la humanidad de ella se pudiera curar. Se me estruja el costillar con la imagen de tantos, sudando en el regazo del miedo, de tobillos amarrados a una mesa, sus muñecas anilladas sin respiro, y alrededor sellan la escena 5 uniformados, con la desdicha de una ira descarriada impuesta en sus cuerpos. Quiero entender la ira que mueve al que dispara, corta, viola, mata, al torturador que ejecuta el odio de otro. Violadores de su propia sangre. ¿Qué mano tiene la violencia?
la ignorancia que confunde al miedo con la valentía. Para entender la violencia la vuelvo pequeña, relleno de manaza de peluche. La estrujo hasta verla pompón de algodón. El tejido se descose, el trapo estalla y el relleno blanco vuela por todas partes. Como esta crisis, la crisis de Nicaragua es una crisis sociopolítica, esta crisis sacudió las identidades de mucha gente, pues profesionales que tenían su carrera, algunos tenían su empresa. Entonces creo que son como muchas sacudidas. No sé si lograste oír lo que dijeron los dos campesinos, ¿me entiendes? O sea, yo vengo aquí como parte de un movimiento campesino, pero me toca convivir con el movimiento LGTBI. Y entonces, ¿hasta qué punto el estar aquí me obliga a conocer otras expresiones organizativas y eso exige apertura o puede existir rechazo? Entonces yo siento que en el caso de lo que vos hiciste, me parece que es sutil, que es suave, que te vuelve como al aquí, a la hora, al presente. Te hace ver que antes de ser activista, sos un cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que me parece a mí que debe ir acompañado eso, todo ese proceso de trabajo con el cuerpo? También de un proceso de reflexión sobre la importancia de incluir el cuerpo. Que la gente disfrute, haga la actividad, vea que la actividad lo centra. Eso me parece muy importante, pero yo siento que eso debe completarse con por qué es importante el trabajo con el cuerpo dentro del trabajo político, dentro del trabajo organizacional. Ver el trabajo del cuerpo también como un medio que permite la cohesión, que permite el contacto, que permite crear y recrear nuevos vínculos. Un gran desafío, y me refiero al caso concreto de Nicaragua, es que las organizaciones se abran a estas prácticas y que le vean la importancia en el sentido más profundo, el sentido político de estas prácticas, de este tipo de trabajo. La gente ha tenido una sobredosis de estrés. Entonces muchas veces la gente no tiene idea cuán estresada está. Bueno, el tema del heroísmo es como un tema central en todo esto. Hay como un culto, ¿no?, en la historia al sacrificio, a la autoinmolación. Eso estuvo presente desde el primer momento de las protestas. Primero era solo en Managua, en algunos lugares en Managua, y de un día para otro se convirtió en una protesta nacional y en todos los lugares tenía como el mismo patrón, ¿no?, de ir y enfrentarte. El 30 de mayo del 2018 la bautizamos como la madre de todas las marchas y fue para mí súper impactante porque ya habían muertos para esa fecha y en esa marcha iban las madres de los muchachos que habían asesinado. Y a mí me impresionó mucho cuando empezaron a atacar la marcha porque, bueno, la reacción natural de todo el mundo es salir corriendo, pero los muchachos no, los muchachos era como empezaron los tiros y ellos se fueron de frente a donde estaban disparando. Para mí es una de las razones por las que es tan difícil poder trabajar el tema de los traumas, porque primero como hay una resistencia y como no es bien visto el tema de buscar ayuda, entonces cuesta mucho que las personas, aunque se les ponga la ayuda, aunque haya un equipo de psicólogos, terapeutas que estén dispuestos a ayudar, cuesta mucho que la gente llegue. Y normalmente se busca la ayuda hasta que ya llegamos a momentos límites. Si no hay un trabajo a nivel interno de las personas, de autoconocimiento, autogestión, autorregulación, difícilmente vamos a ser empáticos con otros porque eso hace que nuestras relaciones sean completamente transaccionales. Y si no hay una transacción de por medio, entonces yo no participo. La persona se puede autocuidar, pero cuando llega a la organización y está el mismo ambiente tóxico, cuesta mucho, digamos, que se pueda cerrar el círculo, digamos. Estoy comenzando mi viaje para la ciudad de Upala. Voy a trabajar en la sede de la organización Senderos, que se dedica al desarrollo y apoyo de los derechos sociales de las personas migrantes.
Voy para el norte de Costa Rica, en la frontera con Nicaragua. Estaré trabajando con ellos por 2 días. La problemática es muy distinta a la que se vive en San José. La población migrante es mayoritariamente campesina, con muchos casos de mujeres que escapan no solo de la violencia que se desató en Nicaragua, pero también de la violencia doméstica. Y vamos a llevar las manos y a cubrir los ojos. Imaginamos y sentimos cómo los ojos pueden absorber ese calor y nos relajamos por el centro. Imaginamos que podemos trazar una línea por el rostro, por la línea del corazón. Se empieza a sentir, empieza a haber más sonrisas. Viajemos al cuerpo y vean qué bien se siente. Vamos a sacudir los pies como si sacudiésemos agua. Si lo puedo hacer más rápido. Y empezamos a sentir cómo el cuerpo se puede volver cada vez más suave, brillante, tierno. Que todo el impacto que se reciba, que pueda viajar. Dejamos que esas vibraciones se movilicen. Como una flor que se cierra pétalo por vez y su cerrar y flojo. Visualizo cualquier preocupación que tenga enfrente mío y la corro hacia los lados. Y empieza a sentir las conexiones. Cómo está conectado este grupo. Empieza a moverlo y ver si muevo, dónde se mueve. Muevo, dónde se mueve. Vamos a trabajar en 5 minutos. Y en 5 minutos vamos a hacer una respuesta en trazos. Tengo la velocidad de mi mano, qué energía tiene mi mano, qué ritmo quiere salir, sin que se convierta en una imagen que conozca, sin que sea un dibujo. Dejo que sean pinceladas, marcas. Cuando traemos quietud al cuerpo podemos descubrir tantas otras cosas que están pasando y que se están moviendo. Calmo el cuerpo. Simplemente usando esa frase para nuestros adentros, o sea, entrenar a la mente para decirle, podemos llevarla a otro lugar. Que los pensamientos no sean los que gobiernan, sino mi propia voluntad. Como un niño que lo tomamos de la mano, o una niña, lo tomamos de la mano con mucho cariño y lo volvemos a traer a la presentación, fortaleciendo nuestra voluntad. Recordar esa sonrisa en nuestro rostro. Con el exhalar, la energía se mueve por todo el cuerpo. Cuando siento el inhalar, vamos a decir, yo quiero ser feliz. Yo quiero estar contenta, contenta. Mi invitación es a trabajar y a construir una experiencia interior sin que necesariamente cambie nada alrededor. Sentí que necesitaba un lenguaje directo para llegar a sus experiencias corporales. Escuchando mis palabras en sus movimientos, fue como logré llegar a sus cuerpos. No será solo un viaje de regreso a Nicaragua lo que sane su dolor. De volver, ¿qué clase de activismo surgirá desde el sufrimiento grabado en estos cuerpos? Este dolor tiene que ser transformado, sanado, para que algo nuevo, positivo, una alternativa de participación ciudadana que no recurra a la violencia, pueda surgir. Cuando yo me vine de Nicaragua, el único libro que me pude traer fue este, Los viajes de Gulliver. Resulta que él se prepara para su primer viaje así como importante y naufragan. No sé lo que fue de mis compañeros del bote, ni tampoco de los que quedaron en el buque o en la roca, pero deduzco que sucumbieron todos. Antes leía mucho más novelas y cuentos, ahora leo mucha más poesía. La poesía me ha acompañado en todo este casi año y no sé cuántos meses. Tenía una ligera sospecha de que por la situación política del país iban a llegar a buscarme en mi casa. Y una vez que estaba aquí en Costa Rica, un mes después de que entré a Costa Rica, efectivamente sí llegaron a buscarme. Creo que en el estado en el que ya me encontraba también era un estado bastante complejo. Me habían dado un par de ataques de pánico
hubo un brote de violencia, no solamente por el asunto de las protestas entre policías, paramilitares y protestantes. La gente andaba a la violencia como brotándole por los poros. Yo nunca había tenido un ataque de pánico donde te levantas en medianoche y empiezas a temblar y temblar y temblar y temblar y temblar y temblar. Eso, reconocer que el cuerpo entra en un estado en que no lo puedes controlar. Yo sentía en el cuerpo como que tenía la muerte encima, como que la muerte era como una especie de baba que tenía en todo el cuerpo. Mi madre carga una posguerra, una guerra y otra posguerra, o sea, carga 2 posguerras y una guerra. Yo soy hijo de la posguerra porque nací en el 90, puesto que la gente está constantemente echándose como sal o limón o abriéndose la herida. Buscar cómo sanar desde mis herramientas, buscar cómo sanar desde herramientas que me puedan dar otros, pero tratando de cuidar mucho mi individualidad, pues. Es fundamental poner al cuerpo en el centro de la transformación, porque esos cuerpos han sido lastimados, golpeados, perseguidos. Entonces yo siento que ellos tomen conciencia que todo lo que han vivido ha tenido un efecto en su cuerpo. A mí a eso me parece revolucionario, quiero decirlo. Para empezar, nunca imaginé que podría ser una solicitante de refugio, ni siquiera, o sea, concebía dentro de mi historia tener que emigrar por persecución política. Una mujer de origen indígena, pertenezco a la comunidad indígena de Monimbó. Desde muy pequeña he estado muy ligada al trabajo con mujeres y a la defensa de los derechos. A pesar de que he tenido ese activismo político en la defensa de los derechos, nunca pensé que por esa razón tuviese que salir de mi país. Me vine el año pasado, luego de la operación limpieza que hizo la Policía Nacional y los paramilitares en Nicaragua. Todos los días extraño mi casa, todos los días extraño a mis hijos, todos los días extraño a mi familia, a mis amigos, mis amigas. Esta historia mía se repite muy frecuentemente en otras mujeres y fue hasta que llegué al primer taller que era para trabajar un poco el autocuidado que empecé a nombrar lo que estaba pasando en mi cuerpo. Que aunque uno no quiera admitir que está triste, el cuerpo de alguna manera siempre se va a expresar. Y esto sí nos ha ayudado bastante como para ir entendiendo también dentro de esta lucha como que no me daba el permiso para poder disfrutar también del ritmo que pueda generar el cuerpo. Poder dejar que mi cuerpo se exprese hace que me sienta mejor, pero que además sobre todo me ha costado, yo tengo 1 año de estar aquí y me costó mucho tiempo reconocer nuevamente que a pesar de todo lo que está sucediendo en Nicaragua y de las condiciones en las que estamos, sí tengo derecho a estar bien. El trazo del exilio se guarda debajo de la piel. No es memoria, ni moretón, no es sutura, ni marcas de maltrato. Es lo que queda vibrando en los huesos por cada paso dado, con miedo a no volver. La oportunidad que hay y viéndolo de una manera para dignificar el exilio y también para verlo como una oportunidad, el hecho de poder participar de procesos que incluyan la expresión corporal, no solo a través del baile, sino a través de otras herramientas de cuidado, son muy importantes porque también es parte de desconstruir la violencia que ha venido habitando en nuestros cuerpos durante muchos tiempos.
Entonces, hacer esta reflexión ahora es muy importante porque nos damos cuenta realmente de que toda esa violencia que ha habido sí nos ha afectado el cuerpo de una manera muy fuerte. Sí nos ha afectado porque entonces hemos limitado la forma de luchar a ejercer nuevamente violencia. Cuando reconocemos la importancia que tiene nuestro cuerpo, no vamos a querer lastimar el cuerpo nuestro ni el de otros y otras. Entonces es súper importante que aprendamos a reconocer y a nombrar lo que sentimos. Siempre nos han dicho de que somos gente fuerte, de que somos gente aguerrida, pero también los guerreros y las guerreras se quiebran y tienen que aceptarlo. Y esa es parte, creo, también de la fortaleza que da el poder nombrar lo que nos está pasando por el cuerpo. Siento como si fuese una impresión. De la misma forma. Le dio lo mismo, ¿no?